Hola, bienvenidos a un nuevo video más en el canal. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con estos temperamentos que habíamos estado viendo anteriormente. Ya en el video pasado, que por si es la primera vez que están en el canal, les voy a dejar una tarjetita en la parte de arriba donde está el video acerca de la introducción de todo esto. Y el día de hoy vamos a ver el temperamento número 1. ¿Y este temperamento de qué forma es? Es un temperamento de aquellos que si quieren que se los diga de una forma más clara y más precisa, son aquellas personas que se sienten que nadie los quiere, que todos los odian y mejor se comen un gusanito y se les olvida. Todo, absolutamente lo que pueda llegar a pasar a su alrededor, son muy sensibles a lo que llegue a ocurrir en su vida, en su familia o con la gente que ellos conocen. Pues vamos a comenzar con este primer temperamento y vamos a ver cuáles son sus debilidades, cuáles son sus características y cómo puede uno contrarrestar si hay gente que está viendo este video que se identifica y que dice, ah, caray, yo creo que soy de esta misma forma, pues no hay que preocuparse, ya que Dios nos ayuda a que a todas aquellas personas que tienen diferentes temperamentos puedan ocuparlos de una manera correcta. Pues vamos a empezar a ver cada una de las características. Hay que tener algo bien en claro con este temperamento. Uno no se puede dejar vencer si tiene ese temperamento, ya que el que se tire en este caso pierde. El que de plano ya diga, ¿saben qué? Yo no puedo, yo no sé, no debo, pierde. Este temperamento tenemos un ejemplo muy claro en la Biblia. ¿Y cuál es ese ejemplo? Moisés. Moisés era una persona que se caracterizaba por ser muy sensible, más aparte de tener muchas más virtudes a lo largo de su vida con este temperamento. Vamos a ver con esto en el primer versículo, que es Éxodo 4 del 10 al 12, y dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Aquí que podemos ver como ejemplo que nos daba Moisés era que él era muy temeroso a cada una de las cosas que él veía que tenía muchos errores. O sea, para él sus errores eran sus peores miedos. Si él había cometido algo malo o si tartamudeaba o si no sé, se ponía muy nervioso, se movía para todas partes, si había hecho algo mal, había cosechado mal, o había, no sé, inyectado a un animal mal, o le había dado alguna cosa que no debía, o había hecho algo con sus hijos o con su esposa que no debía, a lo largo de su vida, para él eso era como de autojustificarse no, era como autodeclararse ya malo, torpe, tonto, ya era como un pecado capital el hacer todo esto. Pues ahora vamos a ver cuáles son las características de este temperamento. Un melancólico, ¿cómo es? Un melancólico, sus características, tanto buenas como malas, son aquellas personas que son analíticas, que son flexibles, son muy, pero muy sensibles, se enamoran fácilmente, son amigos leales, son muy perfeccionistas en exceso, al igual que son muy disciplinados. No dejan a medias lo que van a comenzar y aprecian la belleza de lo que está a su alrededor y son muy idealistas. Y en todo esto, si nosotros nos podemos analizar, la gente como tal que tiene este temperamento somos todos. ¿Y eso por qué? Porque Dios no a todos nos dio nada más un temperamento, sino los mezcló, o hay pares o hay gente que tiene
los 4 temperamentos, pero igual en nuestra vida hay ciertos temperamentos que llegan a sobresalir más que otros. En este caso, Moisés era más melancólico que su otro temperamento que él tenía. Pero al ver todo esto, de las características uno puede decir, ah, caray, pues sí, no está tan mal, haz eso. Entonces, gente inteligente, gente muy disciplinada, muy detallista, muy acá y así. Ah, pero aquí es a donde vienen aquellos defectos que muchas veces la gente no nos damos cuenta. ¿Y esto a qué tipo de defectos nos estamos hablando? Es a gente que es indecisa, el analismo en exceso, que se deprimen demasiado fácil, hipocondríacos, se hacen las víctimas y son muy rencorosos, al igual que son muy vengativos. Como recordábamos, Moisés nos daba ese ejemplo que para él las cosas que le hacían o las cosas que él hacía era como ya ya darse la sentencia y decir, no, ¿saben qué? Yo ya no puedo hacer más esto, ya no puedo mover más acá, soy el peor. Pero hay que ver el lado bueno en todo esto. ¿Cómo Dios nos ayuda a quitarnos lo indeciso, lo analista en exceso, que nos deprimamos mucho, los hipocondriacos, que no sé, nos hagamos las víctimas en exceso, que seamos muy rencorosos o muy vengativos? Vamos a ver punto a punto cómo y en qué área Dios nos va a ayudar a mejorar con cada uno de los errores que tenemos en el área del temperamento melancólico. Dice en este versículo, en 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Otro ejemplo claro en la Biblia está cuando Pedro y parte de los discípulos estaban en el mar y de repente se les apareció Jesús en el mar, pero a Jesús lo veían que él estaba caminando. Y entonces Pedro, pues primero muy acá, muy valiente, dijo que que Jesús le dijera que él fuera para allá junto a él y que él pudiera caminar en el agua. Ah, pero aquí está un pequeño detalle. Cuando Pedro iba caminando por el agua, llegó el tiempo en donde al ver todas las cosas que estaban a su alrededor de la patada, que se estaba moviendo muy feo el mar, imagínense, luego nosotros vemos en las noticias cuando el mar se ve muy picado o hay olas muy grandes o está una tempestad y está el aire muy fuerte. Imagínense ir caminando en el mar y ver que eso pasa a su alrededor. Entonces, Pedro, al ver todo eso, tuvo miedo y su miedo, esa falta de fe que tuvo en ese momento, lo hizo caer. Y eso es lo que pasa con la gente que tiene temperamento melancólico. Son muy decididos y muy analistas y muy reflexivos en el caso de hacer las cosas. Piensan antes de hacerlo. Pero el problema está en que piensan muchísimo, dudan muchísimo antes de realizar alguna acción. ¿Por qué? Porque se le aparece enfrente de ellos cada una de las cosas que pueden salir mal, que puede tropezar, que puede hacer esto, que puede ser acá, ¿no? Que si en el caso de Pedro, que se agarra y se mueve mal, se va a caer, se va a hundir, se va a morir, se va a ahogar. Entonces, eso es a lo que se refiere este versículo que dice, porque por fe andamos, no por vista. Imagínense, si nosotros viéramos todo lo que pasa a nuestro alrededor, más con la pandemia, con cada una de las lluvias, terremotos, no sé, inundaciones que pasan a nuestro alrededor. Aquí en la República Mexicana pasan demasiadas cosas en las cuales uno se queda como con cara de, ay, pues sí, está muy feo. Pero también si nosotros nos guiamos por las cosas que nosotros vemos, no avanzaríamos. Y esto es en lo que Dios nos ayuda y en esa área. Nos ayuda a enseñarnos a ir caminando con fe y entender que para podernos mover a través de cada una de las situaciones malas, Él siempre tiene que estar adelante de cada una de nuestras decisiones.
¿Y en qué área más en específico de cada uno de los defectos que tenemos? Es en ser analistas y y gente reflexiva en exceso, que no pensemos las cosas muchísimo antes de hacerlas, porque si Dios le manda, no sabes qué, tienes que ir allá a predicar, a decir a los jóvenes que están, no sé, en las calles, fumando, tomando, tienes que ir de una vez. Y Dios te va a entregar un mandato, una corona, una bendición que en el momento en el que tú estás, ay, si voy, no, es que si voy, me van a decir que no, o pueden ser que hasta me roben, o pueden ser que hasta pase esto, o no, puede ser que hasta pase esto otro. Y en el momento en el que aquella que estás haciendo, si sí o si no, va otra persona, ve que tú no quieres aceptar todo eso, que tú no quieres tomar esa bendición, y lo que va a pasar es que esa persona te va a robar a ti la bendición que Dios te había dado desde un inicio. Entonces, en esa área Dios va a ayudar en este temperamento a que no sean tan reflexivos al tomar alguna decisión, sino que caminen con fe a pesar de cómo pasan las situaciones a su alrededor. Y vamos a ver el siguiente punto. Dice en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y efectivamente, aquí no hay gente ni muy pura ni muy impura. Hay gente que se equivoca, pero de esas personas que se equivocan, somos aquellos en los cuales Dios muestra su obra, como Él va cambiando paso a paso a cada uno de nosotros. ¿Y esto a qué se refiere? ¿O a qué área se está inclinando para ver en qué nos puede ayudar? Y es en lo de no ser tan perfeccionistas y no ser criticones con la gente, porque un consejo que igual no solamente Dios nos da, sino los hermanos o nuestras autoridades, es que antes de verse uno, antes de ver a los demás, tiene que verse uno. Le estaba confundiendo. Entonces es antes de ver a los demás, de criticar, de decir es que tú hiciste, es que tú eres acá, es que tú tuviste esto, tú pasaste por eso. Y uno, ¿qué pasó? Igual, vemos un claro ejemplo en la Biblia con aquella mujer a la cual la querían apedrear. Llegó en ese momento y estaba Jesús y él les dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y todas aquellas personas que ya iban bien decididos a matar a aquella mujer que había pecado, se fueron, porque nadie estaba limpio de pecado. Entonces, esto es lo que Dios nos muestra, que como nadie está limpio de las cosas que han pasado en nuestra vida, que todos hemos pasado por ciertas situaciones y ciertos aprendizajes, Dios por eso nos manda a respetar a los demás, a no criticar a los demás y a no ser tan perfeccionistas, porque no hay hombre tan justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Aquella persona que diga, no es que yo no he pasado por cosas, entonces hay que preocuparse, porque o hay de dos, o de plano vives muy bien, entre comillas, y la otra, no le importas ni a Dios ni al diablo. Y ahí, aguas. Entonces hay que tener bien eso en cuenta. El segundo punto es no ser tan perfeccionistas y criticones con la gente. Ahora vamos a ver el tercer punto. Y dice en Jeremías 17:9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Y esto a qué se refiere o a qué área se está inclinando? En no ser tan emocionales y recordar que cuando nos dicen que no valemos nada, que no somos lo suficiente o que la gente nos quiere hacer menos cuando quieren que nuestra cabeza se agache, Dios nos recuerda que nosotros somos sus hijos,
Y todo aquello malo que nos dicen es mentira, así como en Jeremías dice, así también en 2 de Timoteo 2:10, Dios nos recuerda que Él murió por nosotros porque nos ama y porque ama cada una de las cosas que nosotros hacemos para glorificarlo y para adorarlo, así como otros versículos en los cuales Él nos recuerda que Él murió por nosotros, por amor, para limpiar todos aquellos pecados, y que así también Dios mandó a su Hijo para salvarnos y para que nosotros podamos creer y veamos la maravilla de las cosas que Él ha hecho y seguirá haciendo en el mundo. Entonces, este punto va más reflejado a lo de aquellas personas que con estos defectos de este temperamento se deprimen mucho, son hipocondríacos o se hacen las víctimas. Es recordar que Dios nos ama sobre todas las cosas y que aún así que la gente nos deje, que la gente nos abandone, que la gente nos haga daño, Dios nos sana el corazón, nos ayuda a que todas aquellas heridas se conviertan en una armadura para poder seguir adelante y que esa armadura que Él nos pone es para evitar que entren cosas malas a nuestra vida. Y por último, en el área en la cual Dios muestra más para ayudarnos con este temperamento es en este siguiente versículo, que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así dice Jehová. Y este es en Levítico 19:18. Y este punto, ¿a qué se refiere? A no ser rencorosos, a no ser aquellas personas que les cuesta perdonar. Créanme, se les voy a hacer así totalmente sin filtro, sí cuesta perdonar a la gente. Y más a aquellas personas que tú creíste que nunca te iban a hacer daño. Y a veces sí uno sí se llega a sentir mal, sí llega a deprimirse, llega a sentirse pero horrible. Pero justo más en ese momento es cuando Dios nos recuerda su obra, Dios nos recuerda cuál es el propósito que nosotros tenemos aquí y nos ayuda a seguir adelante. Y así como aquellas cosas que nos hicieron daño, aquellas personas que nos hicieron daño y no les importó, así Dios nos recuerda que Él va a hacer justicia por cada una de las lágrimas que nosotras, que nosotros hemos llegado a sacar. Y no es bueno, ya como recordábamos de las áreas que Dios aquí nos va mostrando, en las cuales Él nos puede ayudar, hay que recordar también que esto es algo que se apega mucho a no alegrarnos por aquellas cosas malas que les llegan a pasar a la gente. Uno, y yo por experiencia lo tengo, que sí, a mí me cuesta luego a veces mucho perdonar. Pero hace poco tiempo, y créanme, hace poco tiempo entendí que el perdonar es sacar a aquellas personas que te hicieron daño de una cárcel, donde ahí estuvieron o están encerradas por aquellas cosas que te hicieron daño, por aquellas cosas que no como tal, me hicieron, sino son como cosas que te llegan a deber, por aquellos delitos, humillaciones, engaños, no sé, un buen de cosas que hayan hecho dependiendo de cada persona. Y es poder liberarlos y perdonarlos, pero para perdonar primero hay que reconocer realmente que uno está pues dañado, que uno está mal, que uno sí le afectó, que a uno sí lo hirieron, sí lo lastimaron, y con eso, en el momento en el que tú reconoces, Dios te ayuda y así evitas como tal más en este temperamento que te deprimas, que te sientas como una persona que no eres tan grata ante los ojos de Dios, porque nadie es ingrato ante los ojos de Dios, nadie es alguna persona que vaya a ser rechazada por Dios,
porque así como Dios nos recogió desde lo más vil, aún así Él nos sigue cuidando. Si uno se pone a analizar cada una de las cosas que le han pasado y que tú aún te sigues llamando ingrato ante los ojos de Dios, te puedes dar cuenta que no es así, porque de alguna u otra forma ha llegado gente a hablar contigo, gente a tranquilizarte o a darte algún consuelo, o inclusive que tú hayas escuchado alguna palabra a tu alrededor en la cual de alguna u otra forma te haya llegado de una buena manera a tu vida. Entonces, pues, hasta aquí llega el video del día de hoy. Este es el temperamento melancólico, un temperamento en el cual su frase que va más apegada a cómo puede uno contrarrestar todo esto es la siguiente. Y es un consejo que igual yo les doy por experiencia. Nunca, 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 a pesar de que te puedas hacer fuerte, a pesar de que te puedas hacer la que no te pasa nada o que te puedas hacer como, si hay chavos bien igual a este video, que te puedas hacer como el de que no me pasa nada, soy bien fuerte, soy bien acá. Todos llegamos en alguna u otra forma a lastimarnos. Con las cosas que nos pasan a nuestro alrededor, se siente feo. Uno se puede deprimir, puede ser muy emocional con las cosas, pero cada uno de los errores que uno cometa nunca nos deben de tirar, porque así como tú te tiras en el momento en el que te caíste, en el momento en el que cometiste algún error, tratas de ya deprimirte, de plano decir, ¿sabes qué? No puedo, no sé, las cosas que están pasando a mi alrededor, es mucha presión, es mucha ansiedad, no sé, son muchas responsabilidades a mi alrededor, estoy viendo las cosas como no las había yo visto, ¿qué hago? ¿No? Y te pones a pensar y pasan muchas ideas a tu alrededor y estás de que ya de plano mejor decides caerte porque ya no puedes, justo en ese momento y con ese temperamento es con lo que más Dios llega a tratar y a reforzar y a volver ese temperamento en cada uno de esos defectos a virtudes, porque no son defectos. Muchos de nosotros lo podemos llamar, es que tú tienes el defecto de hablar mucho, el defecto de enojarte muy rápido, el defecto de ser muy indeciso, de ser muy criticón, muy hablador, muy juzgador de la gente, pero no son defectos. Hay que pensarlo y hay que declararlo de una manera correcta, que son virtudes que hacen falta desempolvar para poderlas utilizar de una manera correcta y no incorrecta. Pues bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Recuerden suscribirse en la parte de abajo, activar las notificaciones, dejar un bonito like y les voy a estar dejando una tarjetita en la parte de arriba con los videos de la semana pasada. Y recuerden, la frase de este temperamento es que tus errores nunca te tiren y si te tiran, levántate a la primera. Pues bueno, estaremos viendo a lo largo de la semana y de este mes que queda de este año, estaremos viendo los otros temperamentos, así como otras sorpresitas que irán saliendo a lo largo del mes. Bueno, pues cuídense mucho, recuerden estar al pendiente de los siguientes temperamentos y hasta el final averigüen si ustedes quedan con ese temperamento o cuál es el que más sobresale de estos tres. Bueno, pues cuídense mucho y nos vemos en la siguiente transmisión.